Dicen que el poder te da tiempo. A Jaime Roldós Aguilera le dio lo contrario. Una cuenta regresiva. Mientras otros presidentes se aferran al cargo como a un salvavidas, él entró a la historia con una fecha de caducidad invisible, como si cada discurso encendiera una mecha. Y lo más inquietante es que, al principio, nadie lo vio venir. Parecía solo un joven profesor con sonrisa limpia, un político de provincia, un nombre más en una papeleta. Pero Ecuador estaba a punto de descubrir que a veces el peligro no llega con uniforme ni con amenazas. Llega con aplausos. Guayaquil, 5 de noviembre de 1940. Nace en una ciudad que respira comercio, calor y urgencia. En las calles, el país se acostumbra a sobrevivir entre golpes de timón. Gobiernos que cambian, promesas que se evaporan. Una democracia que se siente como una puerta que nunca termina de abrir. Jaime crece en ese Ecuador donde la política no es una idea abstracta. Es el precio del pan, la seguridad de la noche, el miedo a hablar demasiado alto. Su familia le da disciplina y una brújula moral. La escuela le da otra cosa. La certeza de que la palabra puede ser un arma, pero también un puente. No es el típico niño destinado por una profecía. No hay coronas, no hay señales místicas. Hay estudio. Hay una voluntad terca. Hay una mirada que aprende a leer a la gente. ¿Quién manda? ¿Quién obedece? ¿Quién finge? En un país donde muchos se resignan, él se acostumbra a preguntar, ¿por qué? Y peor aún para los poderosos, ¿por qué no? Esa costumbre, que parece inocente en un aula, se vuelve peligrosa cuando se traslada a la vida pública. En su juventud, Ecuador vive con el pulso acelerado. La democracia se interrumpe, se remienda, se vuelve a romper. Los cuarteles pesan. Las élites económicas pesan, y en medio, la mayoría intenta no hundirse. Jaime se forma en Derecho, se acerca al mundo académico y a la docencia. Enseñar no es solo un trabajo, es una manera de ordenar el caos, de convertir la indignación en argumento. En el aula, aprende a hablar para que lo entiendan todos, no solo los expertos. Aprende a explicar lo complejo sin perder la precisión. Aprende, sin saberlo, el tono que más tarde lo haría distinto. Firme, directo, sin adornos innecesarios, pero la política no espera a que uno se sienta listo. La política te arrastra. Y a finales de los años 60 y comienzos de los 70, el país se mueve como una placa tectónica. Tensiones sociales, expectativas, de cambio, y un Estado que parece siempre a punto de ser tomado por alguien más. Jaime se acerca a la concentración de fuerzas populares, la CFP, el movimiento que en Guayaquil tiene un peso real, popular, callejero. Allí está el gran imán de la época, Asad Bucaram, líder carismático, polémico, capaz de encender multitudes. Para muchos, la CFP es esperanza. Para otros, amenaza. Para Jaime, es una puerta. La posibilidad de convertir ideas en decisiones. Y aquí aparece el primer contraste que lo define. Entra a un movimiento marcado por el caudillismo. Pero él no es un caudillo. En un ambiente donde la lealtad se mide por gritos y consignas, él trae algo incómodo. Método. En un espacio donde la política se hace con intuición y músculo, él insiste en el argumento, en la ley, en la institucionalidad. Eso lo vuelve útil. Y también sospechoso, porque en política, cuando no te pareces a los demás, te preguntan si estás con ellos o contra ellos. Su ascenso es rápido, pero no mágico. Es el resultado de una combinación rara. Juventud con disciplina, oratoria sin estridencia y una imagen que transmite confianza en un país cansado de promesas rotas. Se convierte en una figura visible, y mientras su nombre empieza a sonar, Ecuador sigue atrapado en una transición interminable. Gobiernos militares, intentos de retorno a la democracia, reformas que se anuncian como salvación y terminan como parche. En 1972, el país entra en una etapa de gobierno militar. El petróleo cambia el tablero. De pronto hay dinero, proyectos, ambición estatal, pero también hay control, censura, decisiones tomadas desde arriba. La modernización llega con botas, y en ese escenario, la política civil se reorganiza, espera, calcula. Jaime observa, aprende, no se quema en una aventura suicida, pero tampoco se acomoda. Se prepara como quien sabe que la puerta se abrirá un día, y que ese día habrá que cruzarla corriendo. A mediados de los 70, la presión por volver a elecciones crece. La sociedad quiere votar, pero el sistema teme el resultado. Y entonces aparece una palabra que en Ecuador pesa como una sentencia: inhabilitación. No es solo un trámite, es una forma elegante de decir, tú no.
En ese clima, la figura de Asad Bucaram se vuelve central y al mismo tiempo vulnerable. Su popularidad asusta, su estilo polariza, y el poder, ese poder que no siempre se sienta en el palacio, empieza a mover piezas para impedir que ciertas personas lleguen a la presidencia. Jaime, mientras tanto, se vuelve un rostro aceptable para sectores que jamás aplaudirían a un caudillo, pero que sí podrían tolerar a un joven abogado, profesor, con discurso democrático, y aquí el destino se vuelve una trampa brillante. Cuanto más crece su perfil, más se convierte en solución para otros. No solo para su movimiento, sino para quienes quieren controlar el retorno a la democracia sin que la democracia se les salga de las manos. En 1978, Ecuador se encamina a elecciones tras años de régimen militar. El país está hambriento de urnas, pero también lleno de miedo. Miedo a que todo vuelva a romperse. Miedo a que el poder real no suelte el mando. Miedo a que la violencia se cuele por las rendijas. En ese tablero, la CFP busca su camino, y el golpe más duro llega como un portazo. Asad Bucaram es impedido de ser candidato. La razón formal se discute, se grita, se llora en mítines. La razón real se siente en el aire. Hay nombres que el sistema no quiere ver en la papeleta. La CFP queda herida, pero no muerta. Necesita un reemplazo. Y entonces, como en esas historias donde el protagonista aparece cuando el héroe esperado cae, surge Jaime Roldós Aguilera. No como segunda opción resignada, sino como una apuesta que mezcla urgencia y oportunidad. Para muchos militantes es un salto de fe, para sus adversarios es un error que se corregirá solo. Para los militares que diseñan la transición, quizá es un candidato manejable. Un joven, un profesor. ¿Qué daño podría hacer? Ese es el segundo gran contraste, el que engancha la tragedia futura. Lo subestiman, lo miran y ven un rostro amable. No ven el acero detrás de la sonrisa. No ven que su obsesión no es el cargo, sino la dignidad. No ven que su idea de democracia no es decorativa, sino peligrosa para quienes viven de la impunidad. La campaña se vuelve un país entero hablando a gritos. Las plazas se llenan. Los micrófonos chillan. Los afiches se pegan sobre otros afiches como si la pared fuera un ring. Jaime recorre Ecuador con un ritmo que parece inhumano. Costa, sierra, calles polvorientas, auditorios improvisados, mercados donde la gente no pide ideología, pide soluciones. Y él aprende a traducir la política en vida cotidiana. Trabajo, educación, respeto. Su voz se vuelve reconocible. Su estilo, distinto. No promete milagros, promete reglas. Y en un país acostumbrado a caudillos, prometer reglas suena casi revolucionario. Pero la campaña también revela el conflicto real que lo acompañará desde el primer día. La sombra del poder que no se presenta a elecciones. Porque no basta con ganar votos. Hay que sobrevivir a los intereses. Jaime no solo compite contra otros candidatos, compite contra la idea de que la democracia es un experimento controlado. Compite contra quienes creen que el presidente debe ser un administrador obediente, no un líder con agenda propia. Compite, sin decirlo aún, contra un sistema que tolera la libertad solo mientras no incomode. En la primera vuelta, el país mide fuerzas. En la segunda, el pulso se acelera. Cada discurso parece una apuesta, cada entrevista, una prueba, y mientras la gente lo escucha, empieza a ocurrir algo extraño. El reemplazo se convierte en protagonista. El candidato transitorio empieza a hablar como si el futuro le perteneciera. Y eso, en política, es una provocación. Jaime Roldós Aguilera llega a la recta final con una mezcla peligrosa. Popularidad creciente y enemigos silenciosos. Porque cuando un hombre joven se acerca al poder con un discurso de derechos, hay quienes no lo ven como esperanza, sino como amenaza. Y el país, sin saberlo, entra en una historia donde el reloj ya está corriendo. La noche en que su victoria se vuelve inevitable, Ecuador no solo elige a un presidente, elige una pregunta. ¿La democracia será real o será un decorado? Jaime, con apenas 38 años, está a punto de cruzar una puerta que muchos antes cruzaron para perderse. Y mientras los aplausos suben como una ola, hay un detalle que casi nadie escucha, pero que está ahí, debajo del ruido. El sonido seco de un cronómetro iniciándose. La madrugada después de la victoria no huele a champaña, huele a pólvora fría. En los pasillos donde se reparten felicitaciones, también se reparten advertencias. Y en el centro de ese remolino, Jaime Roldós Aguilera entiende algo que no se dice en los discursos. Ganar una elección no significa que te entreguen el poder. Significa que te lo van a disputar, centímetro a centímetro, desde el primer minuto.
Ecuador llega a 1979 como quien sale de un túnel y al mismo tiempo teme la luz. Años de gobiernos militares han dejado carreteras, obras, petróleo y una costumbre peligrosa: que las decisiones importantes se tomen sin pedir permiso. La transición a la democracia no es una fiesta, es una negociación con dientes. Hay instituciones por reconstruir, heridas por cerrar, y una pregunta que flota sobre el país como un zumbido: ¿quién manda de verdad? Cuando el uniforme se retira, Roldós, con 38 años, se prepara para asumir con una mezcla rara de entusiasmo y cautela. No llega solo, llega con una coalición que es, en sí misma, un campo minado. La concentración de fuerzas populares lo impulsó cuando el sistema cerró la puerta a Asad Bucaram. Pero esa misma fuerza política trae consigo una sombra enorme: el caudillo ausente, el líder impedido, el hombre que muchos consideran el verdadero dueño del movimiento. Y ahí aparece el conflicto real, el que no se ve en las fotos oficiales. Roldós no solo debe gobernar un país, debe demostrar que no es un títere, debe gobernar con el peso de una expectativa popular, y con la presión de quienes creen que la presidencia es un encargo, no un mandato. El día de la posesión, el 10 de agosto de 1979, Quito se viste de ceremonia. Hay bandas, himnos, saludos formales, pero detrás del protocolo, el aire está cargado. La democracia vuelve, sí, pero vuelve vigilada. Roldós sube al poder como quien sube a un escenario con trampas bajo las tablas. Y lo primero que hace no es buscar comodidad. Busca autoridad moral. Habla de derechos, de dignidad, de un Estado que no humille a su gente. En un país acostumbrado a que el poder se imponga, él insiste en que el poder se limite. Esa insistencia, que suena noble en un micrófono, se vuelve peligrosa en un despacho, porque el Ecuador que recibe no es una hoja en blanco. Es un tablero con piezas ya colocadas. Hay mandos militares que no quieren perder influencia. Hay élites económicas que temen reformas. Hay una burocracia que aprendió a obedecer órdenes, no leyes. Y hay, dentro de su propio espacio político, quienes esperan que el joven presidente firme lo que le pongan delante, sonría para la foto y no pregunte demasiado. Pero Roldós pregunta, y peor, decide. En los primeros meses, su gobierno se mueve con una energía que desconcierta. No actúa como un administrador de transición. Actúa como un presidente que cree que la transición terminó. Empieza a hablar de institucionalidad con una seriedad que incomoda a quienes preferían una democracia decorativa. Y mientras el país intenta acostumbrarse a votar otra vez, él intenta que el voto signifique algo más que un ritual. La tensión con el bucaramismo no tarda en asomar. No es un chisme de pasillo, es una lucha por el timón. Por un lado, el movimiento que lo llevó al poder tiene estructuras, lealtades, operadores. Por otro, Roldós quiere un gobierno que no sea una extensión de un caudillo inhabilitado. La pregunta se vuelve venenosa. ¿A quién responde el presidente? ¿A la gente que lo eligió o a la maquinaria que lo impulsó? Y entonces ocurre el giro que muchos no esperaban. El reemplazo empieza a cortar amarras, no con un portazo teatral, sino con decisiones concretas, con nombramientos, con líneas rojas. En política, eso es una declaración de guerra sin disparar un tiro, porque cuando un presidente deja de ser predecible, se vuelve intolerable para quienes viven de predecirlo. La presión llega en oleadas. Hay críticas, rumores, intentos de encasillarlo. Se dice que es joven, que no tiene experiencia, que se dejará guiar. Se intenta reducirlo a una imagen: el profesor correcto, el muchacho bien hablado. Pero Roldós no se deja encerrar. Y esa resistencia tiene un costo. Cada paso hacia la autonomía le gana un enemigo nuevo. En medio de ese pulso interno, el país exige resultados. La economía no espera a que la política se ordene. El petróleo, que había alimentado sueños de modernización, también alimentó dependencias. La gente quiere empleo, servicios, estabilidad, y Roldós entiende que la democracia no se defiende con discursos. Se defiende con hechos que la gente pueda tocar. Si la vida cotidiana no mejora, la nostalgia por el orden autoritario vuelve como un fantasma. Así que acelera. Y al acelerar, se expone, porque gobernar rápido en un sistema que se acostumbró a la lentitud interesada es como correr en un pasillo lleno de manos extendidas. Cada reforma toca un bolsillo, cada intento de ordenar el Estado toca una red, cada gesto de independencia toca un orgullo. Y en Ecuador, los orgullos heridos no siempre gritan. A veces esperan. Roldós también entiende algo más. La democracia ecuatoriana no vive aislada. América Latina, a finales de los 70, es un mapa de sombras. Dictaduras militares en el cono sur, represión,
desapariciones, miedo. En ese contexto, un presidente joven que habla de derechos humanos no es solo una rareza, es una provocación regional, y aunque todavía no lo sabe con claridad, su voz empieza a cruzar fronteras. Pero antes de convertirse en símbolo, debe sobrevivir a su propia casa. La relación con Asad Bucaram se vuelve un nudo. Bucaram, impedido de ser presidente, sigue siendo un centro de gravedad. Sus seguidores esperan influencia. Sus adversarios lo usan como arma arrojadiza. Roldós es Bucaram. Y Roldós, atrapado entre la lealtad política y la necesidad de gobernar, intenta una maniobra casi imposible. Respetar el origen sin entregar el destino. En esa tensión, cada reunión es un examen. Cada decisión, una lectura. Si nombra a alguien cercano a la CFP, dicen que se sometió. Si nombra a alguien independiente, dicen que traicionó. Y mientras tanto, el reloj sigue corriendo, aunque nadie lo vea. Porque el tiempo de un presidente no se mide solo en años de mandato. Se mide en la velocidad con la que se acumulan frentes abiertos. Hay un momento en que la presión deja de ser abstracta y se vuelve personal. Roldós empieza a sentir el aislamiento del poder real. Ese silencio que aparece cuando ya no eres el candidato al que todos aconsejan, sino el presidente al que todos quieren doblar. En público, sonrisas. En privado, condiciones. Y él, que llegó con la idea de que la democracia era un contrato limpio, descubre que el contrato viene con cláusulas ocultas. Aún así, insiste. Y esa insistencia lo convierte en un tipo de presidente que el Ecuador no veía hace tiempo. Uno que no se conforma con administrar lo heredado. Uno que quiere marcar un rumbo. Uno que, en lugar de pedir permiso, empieza a pedir cuentas. La oposición, por supuesto, no se queda quieta. Los sectores que temen cambios lo acusan de improvisación. Los sectores que querían un gobierno más radical lo acusan de tibieza. Y los que querían un presidente obediente lo acusan de soberbia. Es el castigo clásico del reformista. Ser atacado desde todos los ángulos, como si el centro fuera el lugar más peligroso del mundo. Pero el golpe más delicado no viene de afuera, viene del intento constante de reducir su presidencia a una tutela, de convertirlo en un nombre en la puerta, mientras otros mueven los hilos. Y ahí Roldós se juega algo más que su imagen. Se juega la idea misma de que Ecuador puede elegir a alguien y que ese alguien gobierne. En reuniones tensas, en decisiones que se toman con el estómago apretado, Roldós va delineando una frontera. No siempre gana. A veces cede en lo táctico para no perder lo estratégico. A veces negocia para no romper. Pero hay algo que no entrega. La convicción de que el poder civil debe mandar sobre el poder fáctico, y que la dignidad humana no es un adorno. Esa convicción empieza a notarse en su forma de hablar. Sus discursos ya no son solo promesas de campaña, son advertencias. Habla de derechos con nombres y apellidos. Derechos de los trabajadores, de los estudiantes, de los ciudadanos comunes. Habla de un Estado que no puede ser cómplice de abusos. Y cada vez que pronuncia esas palabras, alguien en algún lugar toma nota. No para aplaudir, sino para medir el riesgo. Porque hay una diferencia entre un presidente que menciona los derechos humanos como frase bonita y uno que los convierte en política. El primero es tolerable. El segundo es peligroso. Y mientras el país se acostumbra a verlo en el palacio, Roldós empieza a entender que su mandato tiene una condición invisible. El tiempo, no el tiempo constitucional, sino el tiempo político. El tiempo que te dan los poderes que no se eligen. El tiempo que te conceden mientras no cruces ciertas líneas. Y él, sin decirlo, empieza a cruzarlas. En ese punto, la historia se vuelve más tensa porque el enemigo ya no es un candidato rival. Es una red, una cultura, una forma de hacer política que se defiende como un animal acorralado. Roldós no pelea contra una persona. Pelea contra la idea de que el presidente debe ser domesticado. Y entonces, como si el país necesitara una prueba definitiva, llega el momento en que su presidencia deja de ser solo ecuatoriana y empieza a ser latinoamericana. Su voz, cada vez más firme, empieza a incomodar más allá de las fronteras. Y eso cambia el tamaño del conflicto. Ya no es solo el pulso con su propio movimiento o con los restos del poder militar. Es el choque con una época entera. La democracia, que parecía el final feliz, se revela como el inicio del verdadero combate. Y Roldós, que llegó subestimado, empieza a convertirse en algo que nadie había planeado. Un presidente que no se deja usar. En el fondo, la cuenta regresiva no se detiene, solo se vuelve más silenciosa, porque cuanto más se afirma, más se estrecha el margen. Y en política, cuando el margen se estrecha,
Cualquier error, una palabra, una firma, un viaje, puede convertirse en un punto de no retorno. Roldós lo sabe, aunque no lo diga, y aún así, sigue adelante. Como si hubiera entendido que el tiempo no se negocia. Se gasta, y él está dispuesto a gastarlo en lo único que, para él, justifica el poder. Que la democracia deje de ser una promesa y se convierta en una realidad que duela, que incomode, que cambie cosas. Y justo cuando Ecuador empieza a creer que, por fin, el presidente manda, el mundo alrededor empieza a moverse, como si preparara una respuesta. Si alguien te dice que la política exterior es solo diplomacia, imagina esto. Un presidente de 39 años, en un continente lleno de botas y silencios, se para frente a los generales de otros países y les dice, sin temblarle la voz, que la vida humana no es negociable. No es una frase bonita. Es una amenaza para el orden de la época. Y en ese instante, sin disparar un solo tiro, Jaime Roldós Aguilera se convierte en un objetivo, porque gobernar Ecuador en 1979 no era solo administrar ministerios. Era caminar sobre un piso recién puesto, todavía húmedo, mientras desde abajo alguien golpea para que se rompa. Roldós llega con una idea fija, que la democracia no puede ser un decorado. Tiene que sentirse en la calle, en el salario, en la escuela, en el hospital, en el trato del Estado hacia la gente, y esa obsesión lo empuja a moverse rápido, casi con urgencia, como si supiera que el tiempo que le conceden no es el de la Constitución, sino el de los poderes que no firman decretos pero sí deciden destinos. En el Palacio, la agenda se vuelve una carrera, reformas, leyes, nombramientos, presupuestos. Afuera, un país que despierta de años de mando vertical exige resultados inmediatos, y adentro, la presión de su propio origen político no afloja. La sombra de Assad Bucaram sigue ahí, como un imán que intenta devolver cada decisión al centro de la vieja maquinaria. Roldós responde con algo que desconcierta. No rompe con estruendo, rompe con método. Empieza a construir un estilo propio, una presidencia que no pide permiso para existir. Su primer gran campo de batalla es el Estado mismo. La democracia recién recuperada necesita reglas claras, instituciones que funcionen y, sobre todo, un mensaje. Aquí manda la ley, no el capricho. Roldós empuja medidas para ordenar la administración pública, para que el gobierno no sea un botín repartido en cuotas, y cada intento de ordenar toca intereses que estaban cómodos en el desorden. En Ecuador, el caos no siempre es accidente. A veces es negocio, pero el golpe más visible y más peligroso llega cuando decide que los derechos humanos no serán un adorno retórico. En un continente donde la palabra desaparecido ya circula como un secreto a gritos, Roldós empieza a hablar de dignidad con una claridad que incomoda. No se limita a condenar abusos en abstracto. Insiste en que la democracia se mide por cómo trata a los más vulnerables. Y eso, en 1980, es dinamita. La tensión se siente incluso en los gestos. Cada viaje, cada discurso, cada reunión internacional se vuelve una escena con doble lectura. Cuando Roldós se presenta ante otros gobiernos, no va solo a estrechar manos. Va a marcar una línea, y esa línea se vuelve su sello. La idea de que ningún Estado puede justificar la tortura, la persecución o el asesinato en nombre del orden. En la práctica, está diciendo que hay límites que ni siquiera el poder puede cruzar. En casa, mientras tanto, el gobierno intenta demostrar que la democracia también puede producir obras y mejoras concretas. Se impulsa inversión pública, se busca ampliar servicios, se intenta responder a demandas sociales que se acumularon durante años. La gente no quiere solo votar, quiere vivir mejor. Y Roldós entiende que si la democracia no llena la mesa, el autoritarismo vuelve a ofrecer su mentira favorita. Yo sí pongo orden, pero el orden que él propone es distinto. No es el orden del miedo, es el orden de la ley. Y ahí aparece el conflicto real con el sistema. Porque la ley, cuando se aplica de verdad, deja a muchos sin privilegios. La economía, además, no da tregua. El país depende del petróleo. Y esa dependencia es una cuerda que aprieta cuando el precio se mueve o cuando el gasto público se vuelve una promesa difícil de sostener. Gobernar con expectativas altas y recursos finitos es como correr con una mochila llena de piedras. Cada decisión presupuestaria se convierte en una pelea. Si recortas, te acusan de traicionar. Si gastas, te acusan de irresponsable. Y en medio de ese dilema, Roldós intenta mantener una brújula. Que el Estado no abandone a la gente común,
La oposición y los sectores de poder lo atacan por flancos distintos. Unos lo pintan como inexperto, otros como peligroso, otros como ingobernable, por no someterse a la tutela de los viejos operadores. Y desde su propio espacio político, la presión para repartir cuotas y obedecer líneas externas no desaparece. Es una guerra de desgaste. No buscan tumbarlo con un golpe espectacular. Buscan cansarlo, aislarlo, obligarlo a ceder hasta que su presidencia sea solo un sello. Roldós responde con una mezcla de firmeza y cálculo. Aprende rápido que en política la pureza absoluta es una trampa. A veces hay que negociar para sobrevivir. Pero también aprende que hay concesiones que te matan por dentro. Y decide que hay una cosa que no se negocia: la autoridad civil y la dignidad humana. Ese principio se vuelve más grande que Ecuador cuando, junto con otros líderes democráticos de la región, impulsa una postura que quedará asociada a su nombre: la llamada Doctrina Roldós. No es un documento frío, es una declaración de guerra moral contra la impunidad. La idea central es simple y explosiva. La defensa de los derechos humanos no es un asunto interno de cada país. Es una obligación internacional. En otras palabras, si un régimen reprime, tortura o desaparece personas, el mundo no tiene por qué mirar a otro lado. En 1980 y 1981, decir eso en América Latina era como encender una luz en un cuarto lleno de gente que prefiere la oscuridad, porque la no intervención había sido, muchas veces, el escudo perfecto para que las dictaduras hicieran lo que quisieran sin rendir cuentas. Roldós rompe esa comodidad, y al romperla se gana enemigos que no votan en Ecuador, pero que tienen poder real. La escena se vuelve casi cinematográfica. Reuniones, cumbres, comunicados, miradas frías. Mientras algunos aplauden en público y se incomodan en privado, otros directamente lo consideran un problema. Un presidente joven, con legitimidad democrática, hablando de derechos humanos como política exterior, es el tipo de ejemplo que puede contagiar, y los autoritarismos temen el contagio más que las balas. En paralelo, su gobierno enfrenta crisis internas que no dan respiro: conflictos laborales, presiones sociales, disputas políticas. La democracia, recién nacida, llora fuerte. Y cada vez que el país tiembla, aparece el fantasma del pasado. Con los militares esto no pasaba. Roldós entiende el peligro. Si la gente asocia democracia con caos, la transición se rompe. Por eso insiste en mostrar resultados, en sostener el orden institucional, en no responder con represión fácil. Pero esa decisión también tiene costo, porque reprimir es rápido, construir instituciones es lento, y él no tiene el lujo de la lentitud. Su reloj corre distinto. No es paranoia, es intuición política. Sabe que su margen se estrecha cada vez que se enfrenta a un poder fáctico, cada vez que se niega a ser un presidente decorativo, cada vez que habla de derechos humanos en un continente donde esa palabra se paga cara. Y entonces llega el elemento que convierte su mandato en una carrera contra el tiempo: la seguridad. No la seguridad abstracta del Estado, sino la seguridad física del presidente. A medida que su figura crece, también crece el riesgo. Los viajes se vuelven más frecuentes, las rutas más complejas, los actos más multitudinarios, y en cada desplazamiento hay una vulnerabilidad inevitable. Un avión, una carretera, un helicóptero. Basta un error, una falla, una decisión mal tomada para que todo termine. Roldós, sin embargo, no se encierra. Hace lo contrario. Se expone, sale, recorre, habla, se muestra. No quiere gobernar desde un búnker. Quiere que la presidencia vuelva a tocar el país real, y esa cercanía, que lo hace popular, también lo vuelve frágil. En 1981, el clima regional se vuelve aún más áspero. La Guerra Fría no es un concepto académico. Es una presión concreta sobre gobiernos, economías y ejércitos. En Centroamérica, la violencia escala. En el Cono Sur, las dictaduras siguen, y Ecuador, con Roldós, aparece como una anomalía incómoda. Una democracia que no se limita a existir, sino que opina, acusa, exige. Dentro del país, su pulso con las estructuras tradicionales no se detiene. La pregunta venenosa: ¿quién manda de verdad? Sigue flotando. Y Roldós insiste en responder con hechos. Manda el presidente elegido. Manda la Constitución. Manda la dignidad. Esa respuesta, repetida en decisiones pequeñas y grandes, va acumulando tensión como una cuerda estirada al máximo. Hay un punto en que la historia parece contener la respiración. Porque el presidente ya no es solo un administrador de la transición, es un símbolo,
Y los símbolos, en política, son peligrosos. Un símbolo puede inspirar a millones o puede ser eliminado para enviar un mensaje. Roldós no habla como quien busca martirio. Habla como quien cree que el poder tiene sentido solo si se usa para proteger. Pero su manera de gobernar, rápida, frontal, moralmente exigente, lo coloca en una posición límite. Y el límite no es solo político, es físico, es logístico, es humano. Cada día que pasa, su agenda se llena más, su exposición crece, su margen se reduce. En esos meses finales, su presidencia parece avanzar con una intensidad casi febril, como si supiera que no hay tiempo para medias tintas, como si cada discurso tuviera que dejar una marca, como si cada decisión tuviera que empujar la historia un poco más, antes de que la historia empuje de vuelta. Y mientras Ecuador lo ve moverse, entre crisis internas, reformas, presiones y una política exterior que desafía a los intocables, el aire se vuelve más pesado. No hay una sirena que anuncie el peligro. No hay un villano con nombre y rostro, solo esa sensación, cada vez más nítida, de que cuando un presidente decide no agachar la cabeza, el mundo empieza a buscar la forma de doblarlo. El reloj sigue corriendo, y Roldós, en lugar de frenar, acelera. El 24 de mayo de 1981, Ecuador amaneció con banderas, desfiles y música, un día hecho para celebrar la patria, y, sin embargo, ese mismo día, el país iba a recibir una imagen que todavía quema. Un avión convertido en fuego contra una montaña. En cuestión de segundos, la democracia joven se quedaría sin su rostro más visible. Y la pregunta, la más peligrosa de todas, empezaría a crecer como humo. ¿Fue un accidente o fue un mensaje? Jaime Roldós Aguilera no tenía derecho al cansancio, no en ese tramo final. Su presidencia se había vuelto una carrera con el tiempo como enemigo real, tangible, pegado a la nuca. Cada semana traía una crisis nueva. Cada viaje era una exposición. Cada discurso internacional sumaba admiradores. Y también resentimientos. Y aún así, él insistía en moverse, en estar, en hablar, como si quedarse quieto fuera más mortal que cualquier riesgo. Ese mayo, su agenda era una cuerda tensada al límite. El país venía de meses difíciles. Presiones económicas, conflictos sociales, el desgaste natural de gobernar con expectativas gigantes y recursos finitos, y encima, el golpe psicológico de la guerra de Paquisha, a inicios de 1981, había dejado al Ecuador con el orgullo herido y el nervio militar encendido. En ese clima, cualquier presidente habría buscado refugio en el protocolo, en el silencio, en la prudencia. Roldós hizo lo contrario. Se aferró a la idea de que el poder civil no podía temblar, porque si temblaba una vez, el pasado volvía a entrar por la puerta grande. Por eso el 24 de mayo no era solo una fecha simbólica, era una escena política. Un presidente debía aparecer, hablar, abrazar al país, demostrar que la democracia no se escondía, y Roldós decidió estar en Loja, en el sur, lejos de Quito, lejos del centro cómodo del poder. Un gesto que parecía simple, casi rutinario, pero que en su caso siempre tenía doble filo. Acercarse a la gente era su fuerza y su vulnerabilidad. La mañana avanzó con esa normalidad engañosa que precede a las tragedias, actos oficiales, saludos, discursos. Y luego el traslado. El avión presidencial, un Avro 7C-48 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, debía llevarlo de regreso. Con él viajaban su esposa, Marta Bucaram, el ministro de Defensa, Marcos Ubía Martínez, parte de su comitiva y tripulación. No era un viaje clandestino ni improvisado. Era el Estado moviéndose, el poder civil en tránsito, la democracia metida en un fuselaje. Y entonces, la montaña. El cerro Guairapungo, cerca de Celica, en la provincia de Loja, se convirtió en el punto exacto donde la historia se partió. El avión impactó y se desintegró. No hubo margen para una maniobra heroica. No hubo aterrizaje forzoso. No hubo rescate milagroso. Hubo fuego. Hubo restos. Hubo silencio. Y después, la noticia corriendo como un cuchillo por el país. El presidente ha muerto. La imagen es brutal incluso sin verla. Metal retorcido, humo pegado a los árboles, uniformes y papeles oficiales convertidos en ceniza. Un país entero intentando entender cómo un hombre que hablaba de dignidad humana en foros internacionales podía desaparecer así, en un instante, sin despedida, sin última frase, sin tiempo para cerrar nada. La reacción fue inmediata y contradictoria. Dolor auténtico en las calles, incredulidad, rabia y al mismo tiempo
una sensación helada de vulnerabilidad, porque no había muerto un político más, había muerto el símbolo de una transición, y cuando un símbolo cae, la gente no solo llora, sospecha. El gobierno quedó en manos del vicepresidente, Osvaldo Hurtado. La Constitución marcaba el camino, y ese detalle, que la sucesión se cumpliera, fue, en sí mismo, una prueba de que la institucionalidad resistía. Pero resistir no es lo mismo que estar a salvo. La muerte de Roldós dejó un vacío que no se llenaba con un nombramiento. Dejó una pregunta abierta que empezó a contaminarlo todo. ¿Qué pasó realmente? La versión oficial habló de accidente, de condiciones de vuelo, de errores, de una tragedia aeronáutica. Y sin embargo, el contexto era demasiado inflamable para que el país aceptara una explicación sin grietas. Roldós no era un presidente neutral. Había incomodado a poderes internos y externos, había empujado una doctrina que desafiaba la impunidad regional, había insistido en que los derechos humanos no eran un asunto doméstico, sino una obligación internacional. En plena Guerra Fría, esa postura no era poesía, era una provocación. Y ahí aparece el giro más inquietante. La muerte de Roldós no se quedó en el terreno del duelo. Se convirtió en un campo de batalla narrativo. Unos defendían la idea del accidente como un hecho doloroso pero cerrado. Otros, cada vez más, veían un patrón. Demasiadas tensiones, demasiados enemigos, demasiada oportunidad, y el país empezó a vivir con una herida doble: la pérdida y la duda. La duda tiene una forma particular de corroer. No grita, susurra. Se mete en conversaciones familiares, en taxis, en redacciones, en pasillos militares. ¿Y si no fue? ¿Y si lo bajaron? La palabra atentado empezó a aparecer como una sombra. Y con ella, otra palabra aún más peligrosa: encubrimiento. Las investigaciones oficiales no lograron apagar el incendio. Al contrario, cada vacío, cada documento incompleto, cada conclusión discutida alimentaba la sensación de que la verdad estaba lejos o estaba guardada. Con los años surgirían nuevas indagaciones, peritajes, debates públicos, libros, testimonios, hipótesis. Algunas apuntarían a fallas técnicas, otras a posibles explosivos, otras a negligencias, otras a conspiraciones. El problema no era solo qué teoría era correcta. El problema era que el país nunca sintió que había una respuesta definitiva, transparente, indiscutible. Y cuando un país no tiene una verdad compartida sobre la muerte de su presidente, lo que queda es un mito. Y los mitos son poderosos. Pueden inspirar, pero también pueden ser usados, manipulados, convertidos en bandera o en arma. Mientras tanto, la vida siguió, como sigue siempre, con una crueldad práctica. Hurtado tuvo que gobernar en medio del duelo y la presión. La economía no se detuvo por respeto, los conflictos sociales no se congelaron por luto, y la democracia, esa criatura frágil que Roldós había intentado fortalecer, quedó expuesta a una prueba que nadie había elegido: sobrevivir sin su principal defensor. Pero si algo hizo la muerte de Roldós, fue fijar su figura en un lugar extraño: el de los líderes que se vuelven más grandes después de morir. En vida, lo atacaban por inexperto, por impulsivo, por moralista, por ingobernable. Muerto, muchos de esos ataques se volvieron irrelevantes, porque ya no se discutía su estilo, se discutía lo que representaba, y lo que representaba era incómodo. Un presidente joven que había intentado separar el poder civil de las tutelas tradicionales, un hombre que, en un continente de dictaduras, habló de derechos humanos como política de Estado. Un líder que entendió que la democracia no se defiende solo con urnas, sino con instituciones y con límites claros al abuso. Eso, incluso décadas después, sigue siendo una provocación para quienes prefieren un país manejable, silencioso, resignado. La doctrina Roldós, por ejemplo, no murió con él. Quedó como una idea flotando sobre la región: que la soberanía no puede ser excusa para la barbarie, que la comunidad internacional tiene responsabilidad cuando un Estado convierte a sus ciudadanos en enemigos. En su momento, esa postura fue vista por algunos como imprudente, como peligrosa, como meterse donde no corresponde. Hoy, suena como una anticipación de debates que el mundo entero terminaría teniendo: intervención humanitaria, justicia internacional, límites del poder estatal. Pero el legado de Roldós no es solo una doctrina, es también una advertencia, porque su historia muestra el precio de intentar gobernar sin arrodillarse ante los poderes fácticos. Muestra lo que ocurre cuando un presidente decide que el Estado no es una máquina para repartir favores, sino una herramienta para proteger a los vulnerables.
Y muestra, sobre todo, que la democracia puede ser asesinada de muchas formas. A veces con tanques, a veces con decretos, y a veces con un impacto en una montaña que deja al país sin su voz más clara. En los años siguientes, su figura fue invocada una y otra vez, en campañas, en discursos, en conmemoraciones. Algunos lo usaron como símbolo de pureza, otros como arma arrojadiza contra adversarios, otros como nostalgia de un momento en que parecía posible un Ecuador distinto. Y ahí hay otro giro. Cuando un líder muere joven, su historia queda sin desgaste final. No hay decadencia pública, no hay renuncia amarga, no hay vejez política. Queda congelado en su mejor versión, en su promesa. Y eso lo vuelve inmortal, pero también lo vuelve disputable. Marta Bucaram, su esposa, quedó asociada para siempre a esa tragedia, no solo por haber muerto con él, sino por lo que representaba su presencia. La idea de una pareja presidencial cercana, visible, parte de la escena pública. La muerte de ambos convirtió el accidente, o lo que haya sido, en un golpe familiar y nacional al mismo tiempo. No era solo el Estado el que caía, era una casa, una vida cotidiana, un futuro privado arrancado de raíz. Y Ecuador, con el tiempo, aprendió a pronunciar su nombre como se pronuncian los nombres que duelen. Con respeto, con rabia contenida, con una pregunta detrás. En escuelas, en calles, en placas, en aniversarios. Cada 24 de mayo, la fecha patria quedó contaminada por una sombra, porque desde 1981, celebrar la nación también implica recordar que ese día, la nación perdió a su presidente. La tensión final de esta historia no está en el choque del avión, está en lo que vino después, en la imposibilidad de cerrar el caso en el corazón colectivo, en la sensación de que la democracia ecuatoriana, apenas nacida, recibió una advertencia brutal. No te creas invencible. Y en la otra sensación, igual de fuerte, de que Roldós había dejado una semilla. La idea de que el poder civil puede hablar con dignidad, incluso cuando el entorno exige silencio. Si uno mira su vida completa, el contraste es casi insoportable. Un hombre que llegó a la presidencia con 38 años, que gobernó menos de 2, que intentó acelerar reformas como si supiera que no habría segunda oportunidad. Un presidente que se expuso, que viajó, que habló, que se enfrentó a presiones internas y externas y que terminó con el tiempo exacto que temía. No el tiempo de un mandato, sino el tiempo que le permitió el mundo real. La historia de Jaime Roldós Aguilera no se cierra con una conclusión limpia. Se queda abierta, como una puerta que golpea con el viento. Y quizá por eso sigue viva, porque no es solo la biografía de un presidente. Es el retrato de un país intentando aprender una lección difícil. Que la democracia no es un estado natural, sino una conquista frágil, que los derechos humanos no son un discurso, sino un conflicto, y que a veces, cuando alguien decide decir en voz alta lo que otros prefieren callar, el reloj empieza a correr más rápido. Ese fue su límite, ese fue su enemigo, el tiempo, y el 24 de mayo de 1981, el tiempo le ganó, pero no logró borrar lo que dejó. Una idea peligrosa, luminosa, obstinada, de que la dignidad puede ser política de Estado,